Buen día, mi nombre es Juan Felipe Pérez Lopera. Hoy vamos a hablar sobre contrato laboral. El contrato laboral es aquel que materializa el vínculo contractual que surge entre el empleador y el trabajador y que puede ser verbal o escrito y firmado por las dos partes. El contrato laboral es el mismo contrato de trabajo, que en la legislación colombiana está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 22 y siguientes. La definición del contrato laboral la encontramos en el numeral primero del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. Esta relación laboral está regida por el contrato de trabajo y en algunos casos, aunque no exista un contrato de trabajo, la relación laboral surge en virtud del contrato de trabajo de realidad. Vamos a hablar también de algunas modalidades de contrato laboral. El contrato laboral tiene varias modalidades, como es el contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, contrato de hora-labor, igualmente el contrato de hora-labor o de trabajo se puede pactar verbal o por escrito. Contrato por obra o labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, de universidades y colegios. Este contrato es igual en términos y beneficios y descuentos a los contratos definidos y indefinidos, por, por ser un contrato laboral. Vamos a hablar un poquito también de contrato de término fijo. Se caracteriza por tener una fecha de inicio y una fecha de terminación, que no puede superar 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a un año o cuando, siendo inferior, se haya prorrogado por 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? No se puede hacer un contrato de término fijo a más de 3 años. Se puede hacer una extensión del contrato cada año, o sea, hacer un contrato a término fijo pero a cada año, pero no que supere los 3 años. Contrato de trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resalte la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Contrato a término indefinido no necesariamente tiene que tener una fecha de culminación. Si entre las dos partes no, o sea, desde un principio, entre las dos partes no se pacta la fecha de terminación, no es necesario colocarlo. Vamos a continuar hablando de contrato de aprendizaje. Es aquel que mediante el cual una persona natural realiza la formación teórica o práctica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio, actividad u ocupación, para cualquier tiempo determinado no superior a 2 años, y por esto recibe un apoyo de sostenimiento mensual. O sea, no es un sueldo como si, sino un apoyo, que sea como un mínimo en la fase lectiva el equivalente del 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, y durante la fase práctica será equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente.
No aplica para solicitudes de migrantes provenientes de Venezuela en condición irregular. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin específicamente las personas que vengan de Venezuela, que hagan algún estudio acá, que no tengan papeles, no, eso no aplica para ellos. ¿Por qué? Porque están en el país de forma irregular. Contrato temporal, ocasional o accidental. En el Código Sustantivo del Trabajo define el contrato ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor a 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Recomendamos hacerlo por escrito, estableciendo la tarea específica del trabajador. O sea, este contrato no se hace por más de 30 días. Está bien que un contrato verbal entre dos personas, o sea, un acuerdo verbal entre dos personas también sea un tipo de contrato. Pero digamos que para evitar de pronto inconvenientes más adelante, una demanda, no sé, una demanda del empleador al empleado, del empleado al empleador, se recomienda hacer ese contrato escrito, hacerlo escrito, dejar estipulado cuánto va a durar el contrato, cuánto se le va a pagar y así evitamos problemas futuros. Tenemos también lo que es un periodo de prueba. ¿Qué es un periodo de prueba? Es la oportunidad que tienen tanto el empleado como el empleador para mirar si se cumplen con las expectativas. O sea, la oportunidad que tiene el empleador de mirar si el empleado cumple con las expectativas que se tienen de él, si cumple con el trabajo, con las horas de llegada, si se cumple con lo establecido en el contrato. Lo mismo pasa con el trabajador. Mirar si la empresa le cumple a él con las expectativas que se pactaron desde un principio. También se debe tener en cuenta que se debe pagar todas las prestaciones igual al que no está en periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que se le debe pagar todo. Pensión, salud, el salario que se haya convenido al principio del contrato. O sea, se le debe pagar todo conforme se le paga a una persona que ya no está en periodo de prueba. Un periodo de prueba no debe superar 2 meses en un contrato que sea a un año. O sea, el 20% de un año es el periodo de prueba. El 20% de un año, o sea, del contrato de un año, el 20% de un contrato de un año. Ese es el periodo de prueba. Por último, vamos a hablar de cuándo se termina un contrato. Un contrato puede terminar por varias causas. La primera, que el trabajador o sea, muera, que el trabajador muera. La segunda, la terminación del término estipulado. ¿Qué quiere decir? Que si a principio del contrato se puso una fecha de terminación, digamos, no sé, un año, entonces cuando llegue ese año, cuando se cumpla la fecha que se estipuló, ahí debe terminar ese contrato. Ya, si se quiere hacer otro contrato, ya se entran a mirar qué clase de contrato y con qué condiciones. También se puede terminar un contrato por el mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. Se hacen un mutuo acuerdo donde se diga, no vamos a continuar con sus servicios por esto, esto y esto. ¿Usted está de acuerdo? Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si ambas partes están de acuerdo, se puede dar por terminado un contrato laboral. Por la liquidación
o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si hay un cierre total o digamos una obra, ya se acabó la obra, ya se puede dar por terminado el contrato, como siempre y cuando se haya estipulado desde un principio, que apenas se acabara la labor, se terminaba un contrato laboral. Vamos a hablar también de clases de salario. El salario se da por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de tiempo que usted está en la empresa. Se define, le vamos a pagar tanto cada 15 días, cada mes o así sucesivamente. Unidad de la obra. Le vamos a pagar, digamos, vamos a hacer tal cosa y por lo que usted va a hacer le vamos a pagar. O también se puede hacer por tarea. Usted me hace cierta tarea y por hacer esa tarea le vamos a pagar tanto. Salario también puede ser por el salario integral, o sea, más de 10 salarios mínimos legales vigentes, o un salario fijo que se estipula al principio del contrato. Usted va a ganar tanto cada 15 días o tanto cada mes. Esto no se puede cambiar hasta no terminar el contrato. Si usted termina su contrato y estipula de aquí para allá va a ganar esto. Esto debe ser en mutuo acuerdo, el empleado con el empleador. Debemos recordar que los salarios pueden aumentar según ciertos parámetros, como cuáles: recargos diurnos, recargos nocturnos, dominicales o festivos. Para cada una de este tiempo hay un porcentaje. ¿Qué es una hora extra? Si un empleador acuerda con el trabajador una jornada laboral de 8 horas, que es lo que normalmente se trabaja acá en Colombia, pero se trabajan 9 horas, entonces ahí se está dando una hora extra de trabajo suplementario. Esto tiene un costo. Se debe tener en cuenta de que no se deben exceder las 2 horas extras diarias o 12 horas semanales. Una hora ordinaria, una hora extraordinaria, está alrededor de 4.833 pesos. Una hora extra diurna vale aproximadamente 6.042 pesos. O sea, un 25% de lo que se gana al día. Y la hora extra nocturna tiene un aproximado de 8.458. Ese es el valor de una hora ordinaria. Hora extra diurna, dominical o festiva tiene un aproximado de 9.667 pesos. Un 75% hora festiva y un 25% del recargo diurno. Hora extra nocturna, dominical, festiva tiene un valor aproximado de 12.083 pesos. Recargos. Recargo nocturno. Se debe calcular de la siguiente manera: valor de la hora ordinaria más el 35%. Recargo dominical o festivo. Se calcula teniendo en cuenta el valor de la hora ordinaria más el 75%. Recarga dominical o festivo nocturno. Se deberá calcular así: valor hora ordinaria más el 35% por recargo nocturno.
más el 75% por recargo dominical o festivo. Recordemos, recargo nocturno, 6.525 pesos. Recargo dominical o festivo, 8.458 pesos. Hora dominical festiva nocturna, vale 10.150 pesos. Más el 35% del recargo nocturno, más el 75% dominical festivo. De esta forma damos por terminado lo que le queríamos mostrar sobre los contratos laborales, sus horas extras, recargos y tipos de salario. Que estén muy bien, hasta luego.